¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. El día de hoy tenemos una pequeña conferencia sobre infraestructura verde en vertical. El título real se programó como el futuro de los muros verdes en México. Y pues es importante tocar este tema y lo que vamos a estar viendo en esta presentación, porque es continuación del programa ya que tenemos de varias conferencias que estamos dando aquí en la empresa, en Verde Placar, agradeciendo su participación, que nos estén siguiendo. Les damos obviamente la bienvenida. Si gustan compartir la presentación en sus perfiles, en algunos grupos que consideren de interés, que les pueda interesar el tema, creo que sería muy bueno. Es una presentación corta, sin embargo, creo que va a ser muy ejemplificativa en este tema. Hay muchas dudas sobre las cuestiones de muro verde, sobre las realidades de lo que hay, y bueno, mucho gusto al mismo tiempo por el mismo en la parte estética, aunque también muchas dudas sobre su funcionalidad. Hoy esperamos romper sobre todo muchos mitos sobre este tema, entonces creemos que va a ser de gran importancia. Y pues vamos a dar un minutito más, nada más, o unos segundos más para empezar el tema como tal, en lo que se conectan más personas, si es que alguno nos gusta todavía acompañar, para ver qué es lo que estamos haciendo aquí. Y pues bueno, nuevamente insisto, bienvenidos. Creo que el tema da mucho, pero muchísimo para trabajar. Entonces, pues compartan la información, creo que sería muy bueno. Recuerden que en comentarios pueden dejar escritas algunas cosas durante la transmisión. Es un poco complicado a veces poder leerlos, sin embargo, pues vamos a revisarlos y a contestarlos posterior a la transmisión o ya en el último momento cuando abramos un poco preguntas y respuestas. En este tema, preguntas y respuestas, creo que sería muy importante, me interesa muchísimo que lo podamos estar revisando. Entonces, pues vamos a empezar. Audio, ¿todo se escucha bien por ahí? Creo que sí. Bueno, perfecto. Entonces, saludos a todos los que nos ven, saben que nos visitan y nos ven de varios lugares, entonces, tanto del país como fuera del mismo. Entonces, pues comenzaremos con esta presentación. Aquí es donde comenzamos y aquí es donde empieza el punto duro realmente del tema de los muros verdes en México. En estos tiempos donde la vida se valora y se valora mucho más que antes quizás, más que hace unos meses, donde todo aquello que sea una sensación de libertad, de vida, ha tomado un nuevo ámbito en todo el tiempo que estamos aconteciendo, con pandemias, con problemas, con gastos, con economías débiles, y con muchas otras cuestiones que están atañando a la humanidad, no solamente a México. Podemos observar que imágenes como estas se vuelven totalmente duras. Son imágenes que repercuten y que nos ponen a pensar sobre si realmente lo que hacemos al tratar de jugar con entes vivos es correcto o tendríamos que replantear bastante de lo que estamos haciendo. Si bien para muchos el verde es vida, observamos que también dentro de esa vida es una vida que tiene que conservarse, que tiene que cuidarse y que increíblemente, si nosotros leemos lo que tiene esa imagen y lo replicamos por todas las líneas y por todos los metros cuadrados incluso que tiene la línea de ese metrobús, pues imaginemos cuántas pequeñas plantas, pequeños seres vivos fueron colocados ahí, destinados a morir, lamentablemente. Esta es una cuestión muy normal y desde el 2007 que comienza el tema de los muros verdes en México, se ha estado dando de forma gradual a medida de suplantar una planta por otra e ir cambiando la parte estética. Sin embargo, pues todas estas plantas, si las hubiéramos dejado en el vivero, en una bolsita o en una maceta, seguramente seguirían vivas, produciendo oxígeno y teniendo todos los múltiples beneficios que le hacen hacia los muros verdes.
Observamos entonces la dureza del tema y por qué del 2007 que inicia esa carrera por hacer muchos muros verdes a la fecha ha ido bajando el interés. Para muchos, sobre todo en el campo académico, pues dejó mucho que desear, deja muchas dudas. Incluso hay algunos académicos que se mofan un poco hablar de naturación urbana en cuestiones de este tipo de infraestructura como un beneficio y lo ven como algo que incluso pues es bastante efímero. Así que vamos a remontarnos un poco para saber de dónde viene esto y por qué esta problemática específicamente se da en México. Curiosamente, se atribuye el tema de los muros verdes, o se le denomina el padre de los muros verdes, a Patrick Blanc, un francés, botánico, por cierto, que en su afán por ese amor hacia lo natural, hacia lo vivo, él, habitando obviamente en una ciudad, quiso llevarlo y quiso sentirlo cerca, pero de una forma en que la naturaleza pudiera desarrollarse de manera natural. En una cuestión en la cual, al ser París una ciudad que ya tiene obviamente un diseño y que tiene un elemento histórico importante, pues no se puede jugar con el espacio tanto, pues es una ciudad clásica en la cual hay muchas restricciones, sobre todo para construcciones nuevas. Y él crea un sistema en el cual, al meter ciertos entes vegetales, tienen una relación importante con bacterias, con hongos, con microorganismos que permiten un desarrollo prácticamente natural. Estas paredes impresionantes que él diseña y que él hace es lo que nosotros podríamos caracterizar y conocer más que como un muro verde o un jardín vertical, aunque la traducción así tal cual lo dice. Son sistemas que nosotros podríamos entender como biomuros. Quiere decir que ahí netamente hay vida. Es un desarrollo tal cual, así como si estuviéramos en horizontal y hubiéramos tomado una sección de algún ambiente natural. El desarrollo de interacciones se da perfectamente bien. En este tema, entonces, casualmente cuando él los hace, él en muchos de sus libros menciona que no existía todo este ámbito de lo ecológico, lo sustentable, lo verde, y que él solamente lo hizo porque quería una cuestión estética. O sea, a él le interesaba realmente la estética. Pero dentro de esta estética, él no buscaba que la estética fuera permanente. Quiere decir que él no ideó los sistemas verticales para colocar una franja de plantas rojas, por ejemplo, y que todo el tiempo se vieran esas plantas rojas en la sección que él lo dejó. Él quería que la naturaleza como tal, pues empezara a desarrollarse y empezara a competir y empezara a ayudarse y empezara a tener estacionalidad, cosa que se vuelve importantísima. Quiere decir que ese muro verde en tiempos de invierno jamás se iba a ver como en verano o en primavera. Marcando así las estacionalidades, podía concebirse y podía entonces entenderse los cambios de estación, cómo la naturaleza se desarrolla y que realmente esa parte de mantenimiento que se refiere mucho al sostener una imagen durante muchísimo tiempo no es correcta, al menos no en una cuestión natural. De ahí que incluso veremos más adelante que las cuestiones artificiales es donde no pueden competir contra lo que originalmente buscaban los muros verdes. Cuando se hacen estos sistemas, entonces, él desarrolla con la tecnología que se encontraba en ese momento paredes que podían sostener esta vegetación entonces y tener un desarrollo. Obviamente, tuvo que ayudarse de mecanismos para sistemas de riego que permitieran tener completamente húmedo el textil para que las plantas pudieran desarrollarse. En estos sistemas, donde prácticamente el agua es la que trabaja, ya se conocía entonces el concepto de hidroponía, que prácticamente es hidro de agua, ponos, trabajo con agua. Una peculiaridad importante es que así como los proyectos de Patrick Blanc, muchos de los proyectos de muros verdes en el mundo, como observamos en esa imagen, se encuentran en zonas geográficas más cercanas hacia los polos, más alejadas del Ecuador en general, aunque sí observamos que hay algunas que pueden estarlo, principalmente en el cono sur o en el cono norte es donde se desarrollaban mayor número de proyectos. ¿Qué implicación tiene esto y por qué lo menciono? Lo menciono porque nosotros en México tenemos a conceptualizar
un periodo de día de ciertas horas similares al periodo de noche, o sea, la fase nocturna y la fase diurna. Sin embargo, cuando empezamos a irnos mucho hacia el norte o mucho más hacia el sur, sí empezamos a observar que en cierta época del año aumenta la cantidad de horas de luz, o al revés, se reduce. Quiere decir que si vemos, por ejemplo, el clima mediterráneo en Tijuana a las 5 de la tarde en invierno, ya es oscuro, mientras Ciudad de México la variación quizás sería como de 30 a 50 minutos entre ese cambio de horas luz perdidas. Eso quiere decir que entonces, si nosotros observamos Europa, que está mucho más arriba todavía, el clima, independientemente de temperatura, independientemente de frío o de lluvia, tiene un efecto muy distinto en cuestiones de iluminación. La luz, mientras más cercano estamos a los polos, llega de forma mucho más horizontal. Y en el caso de los muros verdes, esto nos dice que obviamente la luz que el sol emite va a pegar de forma más perpendicular a las paredes, siendo entonces el Ecuador o incluso ciudades como Ciudad de México un ángulo muy distinto al que se tiene en países europeos, teniendo un asoleamiento que va más arriba, de arriba hacia abajo y no tanto frontal. Esto tiene una repercusión impresionante que se ha dejado de lado por todos aquellos que están haciendo muros verdes en México, tomando la consideración de, bueno, si en Europa funciona, pues aquí hay que traer la tecnología hecha por cierto tipo de empresas europeas y replicarla exclusivamente. Independientemente de las temperaturas, como lo menciono acá, México es un país megadiverso. Tiene una cantidad de climas impresionantes. Y dentro de estos climas, seguramente alguno se puede asemejar a otra latitud del planeta. Sin embargo, en cuestión de inclinación de luz y horas luz, es donde cambia todo y es algo que sí va a repercutir constantemente en que exista un buen proyecto de naturación vertical o un fracaso en naturación vertical. Quizás este tema no lo habíamos considerado, no se había considerado incluso por muchos que se dedican al mantenimiento vegetal o a la producción vegetal o a la parte biológica, pero en cuestiones de paredes verticales, la inclinación que se tiene de acuerdo al lugar que se encuentra uno en el hemisferio terrestre cuenta mucho. Podemos observar imágenes como estas que son bastante interesantes, puesto que en la que tenemos del lado derecho observamos que está en Europa, mientras la que está en el lado izquierdo está en Dubái. Aquí es donde rompemos uno de los principales mitos sobre los muros verdes, puesto que en nuestro caso, nuestra empresa se desarrolla y comienza sus orígenes en Hermosillo, Sonora, un lugar donde definitivamente el calor, la sequía y la escasez de agua son notorias, y donde incluso hoy en día están aprobadas ya los sistemas de infraestructura verde como ley, ya son una ley como tal para trabajo y construcción en cuestiones urbanas, y los sistemas como muros verdes y techos verdes, a pesar de que se mencionan dentro de sus manuales, los observan como todavía algo que no puede entrar y que no puede funcionar porque se considera que no podríamos tener una imagen como la que estamos observando del lado izquierdo en una ciudad desértica. Dubái, obviamente, no es una ciudad tropical con demasiadas selvas en ese sentido, lo cual demuestra entonces que incluso a altas temperaturas, incluso en condiciones muy secas, obviamente los muros verdes van a poder funcionar precisamente por esas temperaturas cuando nosotros regulamos con los sistemas de riego que no exclusivamente son por goteo, sino que también hablamos de microaspersión, hablamos de nebulización, hablamos de toda una combinación en la cual una cosa es hacer que el agua llegue a la raíz y otra hacer que exista humedad relativa hasta 1 metro, 1,5 metros despegado de la pared vertical, lo cual lo va a hacer completamente funcional. Entonces, uno de los primeros mitos que tenemos que empezar a romper aquí es que definitivamente sí es posible tener muros verdes en zonas climáticas con desierto, con calor extremo bastante fuerte. ¿Qué beneficios tendrá? Lo veremos más adelante. Sin embargo, ya empezamos a observar que sí es posible. Una de las cosas que diferenció completamente o diferencia los esquemas que se tienen en México es que la vegetación que se utiliza, sobre todo en estos proyectos, con ese tipo
de material que es el geotextil corresponde mucho a especies que tienen consumo de agua un poco alto. Sin embargo, sus metabolismos pueden llegar a ser CAM. Muchas de las plantas que se colocan en sus sistemas de geotextil son epífitas. Por lo tanto, el sistema de riego que tienen este tipo de muros realmente tiene su mayor aporte en la nebulización o en la humedad relativa, haciendo que las raíces de las plantas puedan absorber este vapor y no necesariamente absorben agua del geotextil. De igual forma, entonces podemos observar que no existe nada parecido a una suculenta comercialmente hablando en México, que es como se les conoce en ese tipo de sistemas. En México se comete el gran error y se creyó que por ahorro de agua era mucho más fácil colocar suculentas que colocar vegetaciones un poco más exuberantes, dejando estas exclusivamente para zonas de interior. ¿Qué sucede en cuestiones de raíz para los que conocen un poco del tema? Las raíces de una suculenta tienden a ser cortas, o sea, de una crasulácea, hablando más propiamente, a comparación de los helechos, a comparación de las epífitas y algunas otras plantas que observamos en esa imagen. Eso provoca entonces que las pequeñas plantas que nosotros colocamos en México no logren fijarse completamente al geotextil, al menos no de manera propia por raíz, y eso obliga incluso a engraparlas, que es algo que se hace mucho, a utilizar un sustrato o suelo como tal para poder sostenerlas, haciendo que los mecanismos de geotextil en México entonces no funcionen totalmente hidropónicos. Ya hablaríamos de una semihidroponía o estaríamos hablando simplemente de bolsas de geotextil con tierra y pequeñas plantas en las cuales el agua normalmente no va a llegar a ser disponible porque sus raíces tienden a ser muy cortas. Otra de las cosas que diferencia y hace importantes a los biomuros es que en el caso de los biomuros, después de haberse planificado, como vimos en la parte de arriba, que sí existe un diseño, hay un croquis, se decide dónde va a ir cada cosa, la forma en que la planta se hace llegar al textil no es necesariamente la extracción de una planta de vivero y la colocación. Ese famoso proyecto inicial con un 100% de tapiz, como muchas empresas en México lo hacen, observamos que al utilizar un sistema de geotextil es otro de los principales errores que van a llevar a la muerte a muchas plantas. Entonces, ¿cómo funcionan ahí? Ahí prácticamente hay muchas plantas que tienden a ser silvestres y que no podrían comprarse en un vivero. Una de las cosas más importantes que tiene Blanc o que tuvo en su momento fue la obtención obviamente de las semillas, la colocación, cómo pudo fijarlas al geotextil y que éstas se fueran desarrollando pues, de forma sola, haciendo que una franja roja creciera en una época del año mientras se reducía en la época quizás fría, haciendo que existan estos movimientos de vegetación y que el desarrollo se fuera dando, así como si nosotros hubiéramos tomado un área completamente horizontal, en la cual quizá ya no existía nada, y hubiéramos aplicado esta famosa teoría de la sustitución que muchos ecólogos conocen perfectamente bien. Cuando nosotros observamos esto, entonces nos damos cuenta que hay una cantidad de conocimiento detrás de esto muy importante. No es una cuestión de jardín. Aquí hablamos que existe un botánico, existe un ecólogo, existe un agrónomo, existe un biólogo y obviamente toda la fase constructiva, seguramente ingenieros, arquitectos, constructores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos mecanismos sí se vuelven multidisciplinares, son obviamente trabajos en conjunto que tienen un desarrollo de planeación muy a lo francés realmente, en el cual un proyecto puede tardar 2 años exclusivamente en planificarse, proyectarse, hacer planos ejecutivos, ver un desarrollo, obtención de las semillas, hacer un cuarto de máquinas de sistema de riego, hasta que finalmente se pone. Y después de que se coloca, las personas tienen la paciencia y la empresa tiene la paciencia suficiente para empezar a ver cómo se desarrolla, empezar a ver cómo se desenvuelve y entregar un proyecto que finalmente, después de su instalación, no va a requerir el famoso mantenimiento que se da en los muros verdes que se hacen en México.
Aquí observamos que pues, prácticamente la vegetación se empieza a desarrollar. Esto es lo que se conocería como un biotopo en vertical. Es de ahí que por eso nosotros lo denominamos realmente biomuros más que muros verdes. Es vida desarrollándose completamente en un sistema vertical, ayudado quizás por un mecanismo de riego. Está bien, eso es cierto. Sin embargo, no es tan dependiente ni siquiera del trabajo de poda, puesto que su estética se vuelve algo muy natural. No observamos esas letras y esas figuras que a veces quieren forzar demasiado el proyecto. ¿De dónde se extraen entonces estas plantas y cómo es que empieza a darse esto? Pues empezamos a ver que prácticamente así como él lo hizo y algunos en Europa también lo tienden a hacer, pues se buscan ciertas especies que pueden vivir en ciertas cañadas, en rocas, en piedras, en troncos, que incluso ya por origen están adaptadas a condiciones verticales. No necesariamente se toma una planta cubresuelos y se trata de obligar a desarrollarse en un sistema vertical. Esto garantiza y ayuda mucho a que el sistema entonces funcione, puesto que muchas de las plantas que se colocan obviamente vivían en las copas de los árboles, estaban perfectamente adaptadas a ciertas condiciones de viento, ciertas condiciones de luz. Al ponerlas obviamente en el geotextil, podríamos decir que se está replicando cierto tipo de mecanismo en el cual esas plantas van a tolerar también cierto tipo de viento, cierta cantidad de luz. En México se colocan plantas muchas veces rastreras, cubresuelos, para que exista una cobertura muy amplia. Y otra cosa que lo hace sumamente distinto. Si hablamos de que las plantas que se colocan en estos sistemas de muro verde son por semilla, existe una gran cantidad de variabilidad genética, lo cual hace entonces que quizás uno de los individuos sea sensible a ciertas condiciones, pero el otro individuo de la misma especie no. ¿Y qué es lo que busca la naturaleza a final de cuentas? Supervivencia y evolución. Así que aquella que logró desarrollarse bien va a ser capaz de liberar cierta cantidad de semillas, de reproducirse por estolones, de reproducirse de alguno de sus mecanismos que la misma planta tiene, permitiendo que el nuevo individuo cada vez obtenga mayor fortaleza, sea más resistente y sea más adaptable al medio en el que se encuentra. A pesar de que puedan llegar a existir ciertos cambios, prácticamente eso es la evolución, es la adaptación a los cambios para garantizar una supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos mal aquí? Al nosotros utilizar suculentas, no olvidamos que estas plantas tienen un mecanismo CAM, en el cual son de las pocas plantas que naturalmente buscan reproducirse por clonación, no porque nosotros las clonemos necesariamente, ellas se van a clonar. Al hacer esto, entonces, la genética y la variabilidad se reduce, haciendo que si cierto problema afecta a una, seguramente va a afectar a las demás. Y cuando utilizamos plantas de vivero, estaríamos hablando de la misma problemática. ¿Por qué? Porque el sector agrícola se busca todo el tiempo estandarizar la planta, mismo tamaño, mismo número de hojas, mismo número de flores, para que sea un producto comercial. Entonces, ahí no se utiliza planta necesariamente de vivero bajo una producción estandarizada para cubrir paredes verticales. Esto es lo que define, nuevamente lo repito, un biomuro. Por eso se vuelven tan interesantes y en el caso de que alguien quiera en algún momento experimentar con los geotextiles, deberá saber que entonces, más allá del lienzo colocado exclusivamente en vertical, será necesario aplicar muchas de las metodologías de los botánicos y de los ecólogos para hacer que eso se establezca de forma natural, tener la paciencia adecuada y a final de cuentas darse cuenta que tiene un proyecto en el cual el sentido de biodiversidad es muy alto. Eso tendría entonces que estar diciéndonos que cuando se pide por parte de algunos permisos elementos de compensación, estos muros verdes no podrían ser un jardín vertical. Para liberar esos permisos,
Si tú estás retirando cierto tipo de especies para poder hacer una construcción, tienes que entregarme algo que aporte biodiversidad, no que exclusivamente aumente la masa vegetal, pensando en que el beneficio que se quiere lograr es obviamente la mejora de calidad del aire. En este caso no se busca la mejora de calidad del aire y es algo que todo el tiempo insistimos. La planta por sí sola, estando en la pared, o estando en la maceta, o estando en el suelo, realiza su proceso de fotosíntesis. Y quizás mayor, porque las condiciones serán más óptimas en su estado natural que si las colocábamos realmente en un sistema vertical. Al menos esto es lo que contempla un sistema de biomuros. Observemos entonces drásticamente el problema de los sistemas verticales en México. Esto lo extrajimos, obviamente, de una página de una de las empresas que construye aquí, para observar cómo definen ellos a los muros verdes. Los definen como sistemas que permiten colocar vegetación sobre las paredes, que tienen sistemas automatizados, su mantenimiento es menor que el de un jardín tradicional, lo cual realmente es muy complicado y algunos que no tengan jardín podrían creérselo, pero los que lo hayan tenido sabrán que esto no puede ser. ¿Qué observamos en estos puntos? Hay uno muy importante en la parte de abajo que dice los muros verdes utilizan menos agua que un jardín tradicional. Estos datos liberados al aire tienden a ser muy irresponsables porque no existe una medida. Si nosotros pidiéramos eso, yo le pediría a la empresa que me diga, bueno, dame cuál es la cantidad promedio de agua anual que se lleva el jardín que estudiaste comparado con el del sistema vertical para que me puedas decir que eso funciona. Pero es que eso es necesario, sí, porque un agrónomo, para saber si puede tener un cultivo de algo a cielo abierto, requiere saber cuál es la precipitación anual para saber si el cultivo se va a poder dar o no. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a tener problemas, y bastantes problemas. Hablamos de recuperación y de sistemas recirculantes de agua, y que por eso es por lo que ellos justifican que el consumo de agua es menor. Lo cual nos lleva a una problemática muy fuerte, puesto que en los sistemas hidropónicos de producción, hortícola sobre todo, existe un antes, existe un proceso y existe un final. Quiere decir que yo hoy preparo mi sistema, preparo mi sustrato, preparo mis plantas, las coloco en el sistema hidropónico que ustedes quieran, dejo un periodo en el que van a crecer, desarrollarse, y finalmente, ¿qué sigue? La cosecha. Al yo cosechar, tengo que limpiar todo el sistema y tengo que volver a replicar el proceso. En los muros verdes no estamos cosechando nada. El problema que se tiene aquí es que nosotros queremos que este muro verde sobreviva durante muchísimos años. Y al nosotros aplicar un sistema hidropónico que tenía un principio y un fin de cosecha, lo que va a hacer es que entonces esa recirculación de agua produzca una saturación de sales, cambie la conductividad eléctrica, modifique tantas cosas que simplemente podrían llamarse en el sector agrícola, se quema el sustrato. Ya no hay absorción de nutrientes, se forma sarro, se forman otro tipo de problemas en el textil que va a ocasionar, obviamente, mortandad de planta de forma absoluta. Esto quiere decir que entonces, cuando nosotros queramos retirar plantas muertas de un sistema de textil donde las raíces entraron dentro de la tela, pues va a ser realmente muy complicado porque no podemos clorar, ni limpiar, ni desinfectar si algunas plantas todavía quedan vivas. Una problemática radicalmente importante en estos sistemas es que alguna planta que murió en ese muro, quizás murió por causa de un hongo o de una bacteria. Al retirar la planta y sustituirla por una planta nueva, el hongo se quedó y la bacteria posiblemente también. Entonces, todos sabemos en qué va a terminar ese tipo de proyectos. Al no haber desinfectado y tener un sistema recirculante, pues tendremos que estar cambiando constantemente las plantas porque dejamos al agente infeccioso. Ahora que está de moda en estos tiempos esto de la sana distancia, también vamos a observar que en este tipo de sistemas la distancia entre planta y planta
prácticamente no se da. ¿Por qué? Porque rompe con el esquema estético. Si tú ves un hueco entre las plantas, si no observas un tapiz completo, no es estéticamente agradable para el jardinero vertical. Pero esta sana distancia que realmente las plantas necesitan les permite tener obviamente más ventilación, evitar problemas de hongos sobre todo, aprovechar más la cantidad de luz, etcétera, etcétera. Simplemente tener espacio. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando observamos esto, y esto es lo que diferencia principalmente cómo en Europa se utilizan los sistemas como biomuros y en México se utilizan como jardinería vertical, replicando cosas. O sea, la empresa aquí debió crear sus sistemas y lo que quería hacer era algo de esta forma, no traer patentes extranjeras y trabajarlas muy a su manera. Tenemos otro ejemplo. En este otro caso, observamos cómo funciona aquí. Hablamos de conceptos que reverdecen paredes, viendo los beneficios como la mejora visual. Si hablamos de la mejora visual, eso nos condena totalmente a que cualquier persona que tenga que analizar cuestiones de costos pueda llegar a tomar la decisión de mejor poner un sistema artificial, porque el sistema artificial obviamente no implica costos de mantenimiento. Permanentemente se va a ver bien y va a tratar de jugar con la psicología de la persona, haciéndole creer que está obviamente en un lugar pues vegetado, aunque realmente la vegetación sea plástica. Por eso es que también en ese sentido se vuelve un poco difícil tratar de trabajar con las cuestiones estéticas y mencionar que la imagen visual es lo importante de este tipo de plantas. Observamos algunas otras cosas, por ejemplo, en la cual nos dicen que un jardín vertical consiste en tapizar los muros con plantas que crecen sin ningún tipo de suelo, como lo hacen las epífitas. Los musgos, los líquenes, las orquídeas, aunque las orquídeas son epífitas, los helechos, las bromelias, que muchas de ellas también son epífitas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? No lo especifica muy bien. Cuando hablan de soporte para generar raíz o para adherirse, también observamos que no tiene como mucha claridad de cómo funciona esto. Y específicamente ellos, por ejemplo, tienen una patente de unos españoles que dan cursos bastante caros en México, en el cual tienen una mercadotecnia importante, que es lo que destacaría de esta empresa. Tienen realmente una mercadotecnia buenísima. Pero también mencionan la cuestión de jardinería vertical finalmente. Cuando entramos a planos un poco más intensos, observamos que dentro del gremio académico, y eso me preocupa bastante, existen artículos incluso hechos por revistas como las de ciencias de la UNAM, donde empiezan a hablar de los beneficios que tiene un jardín vertical, pues de alguna forma enorgulleciéndose de algunos proyectos por la cantidad de metros cuadrados que ponen, haciendo ver que el kilómetro de metros cuadrados convertido, por decirlo así, en muros verdes, pues va a tener algún beneficio en cuestiones de mejora de calidad del aire. Y esto lo hace muy complicado. Incluso la imagen que observamos en la parte de abajo, pues es de Patrick Blanc. Y si nosotros vemos realmente cómo funcionan sus muros, a cómo funcionan estos jardines verticales, pues hay una diferencia rotunda. Los académicos, entonces, a nivel escuelas como tal, al no existir una especialidad que se llame naturación urbana, pues tienen una concepción, tienen fuentes de investigación un poco limitadas, porque las empresas normalmente no liberan mucha información sobre sus sistemas, solamente todos promueven que va a haber una mejora de calidad del aire, que es lo que siempre mencionan, y un proyecto como este fue aprobado específicamente por ser mejora de imagen urbana, que en ese sentido pues no es discutible. O sea, de ver el concreto a quizás ver una pared con plantas, pues siempre va a ser mucho más agradable ver una pared con plantas. Estos mecanismos funcionan incluso por mantenimiento con personal fijo, 24 horas al día, porque si no, no podrían abastecer todas estas columnas, en las cuales tienen que obviamente estar cuidando y haciendo esta labor de mantenimiento. O sea, hay que dejar que todo el tiempo se vea estéticamente bien. Al menos ya no observamos una imagen muerta. Eso pues, podría ser un beneficio. Sin embargo, no existe un aporte en el cual se pueda saber si capturan cierta cantidad de metales o no,
si realmente consumen poca agua, cómo es que se abastecen, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos, entonces, volvemos a observar que son casos difíciles porque en muchos gremios de construcción y en muchos elementos de construcción más bien o áreas, es rarísimo que alguien que haya construido mal un puente se le vuelva a dar una obra, o alguien que haya dejado mal algún proyecto se le vuelva a contratar. En México esto se volvió algo radicalmente impresionante, pero tenemos algunas evidencias, hablando 2012, con algunas esculturas que se hicieron, que finalmente después de intentar meter la planta forzosamente y a fuerza y tenerla ahí durante mucho tiempo, al 2019, y muchos que vivan en Ciudad de México lo ubicarán, afuera de Metro Sevilla, pues se optó por hacer una escultura con bolsitas de geotextil de muchos colores. ¿Cuánto se invirtió en ese proyecto? El proyecto o proyectos de ese tipo llegan a tener un costo aproximado de 7,000 pesos por metro cuadrado y un mantenimiento que puede ir de los 500 hasta los 2,000 pesos por metro cuadrado, lo cual es un gasto impresionante. A pesar de que en el caso de Metrobús, pues no son pagados por el sector público, pues sí observamos que independientemente de que se pague un mantenimiento, la vida es algo que, como mencionábamos al principio, debería tener un valor que no fuera monetizado y tendría que garantizarse que esto se lleve a cabo de una forma muy distinta, de crear proyectos, en el caso que se quieran hacer biomuros, bajo todo un rigor estricto de investigación y desarrollo, de personas que estén completamente metidas en eso. Y si no, no exista un permiso para que puedan construirse este tipo de proyectos. Podemos observar entonces con claridad de que sí, en este mercado es totalmente común que una empresa que dejó morir sus proyectos y no los dejó él, porque a final de cuentas el proyecto ya es del cliente, entregó un producto como imagen visual que a final de cuentas va a terminar siendo una carga para el usuario, va a elevar un costo bastante y sigue teniendo más y más metros cuadrados para hacer más y más proyectos con un futuro muy similar. Insisto, no es una empresa, es una generalidad, porque tampoco tratamos de atacar a ninguna. Solamente estamos hablando de la problemática y de lo que implica seguir trabajando bajo esquemas de meramente jardinería estética. ¿Cuál sería entonces el planteamiento? Porque no se vale criticar sin proponer. Siempre tenemos que tener una propuesta después de una crítica. Hace mucho tiempo, y estamos hablando de remontarnos, quizás cuando nosotros nos quedamos como empresa, las condiciones de una ciudad como Hermosillo, con temperaturas súper elevadas, para los que no las conozcan o no estén en México, es una temperatura de 45 grados, llega a sentirse 50 grados seco, mientras en la noche pueden estar a 39 grados sin ningún problema, nos hizo darnos cuenta de la importancia que tenían los sistemas de bioclimatización. Y para los que estén dentro del ramo, perfectamente ubican los sistemas activos y los sistemas pasivos. Los sistemas pasivos de una vivienda, en el caso de la edificación, se logran encontrando la forma en que naturalmente uno va a conducir el viento, va a aprovechar el sol, va a aprovechar la luz sin depender de elementos mecánicos. Cuando las condiciones llegan a ser muy extremas, pues alguien hizo los sistemas activos, que son los que complementan y nos ayudan. Sin embargo, estos sistemas activos debemos recordar que tienen un consumo energético, y es un consumo energético importante. En el caso de una ciudad allá como en Hermosillo, llega a haber subsidios incluso durante épocas de verano por el consumo energético porque es elevado la cantidad de electricidad que se requiere para este tipo de mecanismos. Y sin embargo, y es también muy real, no es posible habitar dentro de una vivienda con condiciones mínimas a temperaturas tan elevadas sin un sistema activo. Nuestra alternativa, cuando nosotros empezamos a estudiar de fondo la naturación urbana, observamos que esta creación de biotopos
pegados o adosados a las edificaciones, realmente tenía una función mucho más allá de lo estético, volviendo los sistemas que tenían entonces que tener un aporte bioclimático y que en zonas que tienen calores tan, pero tan fuertes o temperaturas tan elevadas, obviamente iba a ser necesario utilizarlos. Es aquí entonces donde nosotros planteamos un desarrollo en el cual, así como existen los sistemas pasivos y los sistemas activos, tenga que existir algo que se denomine sistemas vivos. Los sistemas vivos tienen algo pasivo, porque obviamente es la planta. La planta es una cuestión natural que nosotros no tenemos que aprender, solita realiza sus funciones, pero sí tienen un mecanismo activo, que son los sistemas de riego, que son cierto tipo de ventiladores para mover también esa masa de aire húmedo donde nosotros queremos que esto se dé. Y por eso nosotros los denominamos así. El futuro de estos proyectos entonces va enfocado a una cuestión tecnológica en la cual se requiere el desarrollo de la ingeniería totalmente para poder ver cómo funcionarían estos sistemas activos que permitan una supervivencia vegetal, pero que al mismo tiempo logren hacer todos los beneficios que teóricamente se plantean que tienen los sistemas verticales, como aumentar la humedad relativa, cómo hacer cambios de aire, cómo mejorar o tener biofiltros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto puede ser medido. Algunas empresas, por ahí puedo mencionar algunas, como Terapia Urbana, en el caso de las empresas españoles, sí manejan software en el cual ellos pueden determinar perfectamente bien cómo funcionan sus proyectos de forma mecánica, se automatiza cuando se prende un sistema de riego para aumentar la humedad relativa en un interior y así tener condiciones de confort térmico. Esto quiere decir que nosotros entonces tenemos un atraso impresionante en cuestiones de tecnología y seguimos viendo y seguimos apostando a ver los sistemas verticales como algo meramente estético, mientras en otros lados, incluso hay algunos proyectos alemanes que seguramente lograrán o han visto en redes sociales, que sí logran mostrar con datos qué cantidad de partículas absorben ese tipo de muros. Entonces se abre una incógnita y se abre un campo de oportunidad para todos aquellos que quizás están tratando o están trabajando en los sistemas activos, pero que tienen esta vocación de sustentabilidad, en las cuales también quieren tener esta interacción con algo que mecánicamente no es tan manejable como la planta, que puede ser controlado, que puede ser dirigido, pero que a final de cuentas se le tiene que respetar, porque la planta dentro de estos sistemas, más allá de un ente biológico, se vuelve una máquina que nos va a ayudar y nos va a aportar muchísimo. Por algo es biotecnología. Como respuesta, hace algunos años, nosotros observamos que uno de los primeros patrones y de los más importantes para trabajar en los sistemas verticales era cambiar del esquema de los geotextiles a los sistemas prefabricados, teniendo como ventaja que los sistemas prefabricados pueden llegar a tener un desarrollo en el cual las plantas no tengan esta interacción vía raíz unas con otras, por ejemplo. Pueda cuantificarse, más fácil para un constructor saber qué cantidad de paneles se requiere, qué cantidad de sustrato se requiere, qué número de plantas va a necesitar, cuánto va a pesar el sistema modular, poder hacer incluso un prediseño, así como lo hacemos totalmente todos los que estamos en el área de construcción, que muchas veces requerimos hacer un anteproyecto y hacemos un despiece completamente. Bueno, voy a techar, necesito saber cuántas láminas son, tomo en cuenta los empalmes, los traslapes, y yo puedo determinar qué cantidad de material necesito. Eso permite entonces que ahora este nuevo modelo de muro verde pueda entrar perfectamente bien a campos de construcción y que lo puedan entender perfectamente para poder hacer cuantificaciones de obra, puedan desarrollar los proyectos desde la fase de diseño, así como normalmente se haría en los proyectos europeos, teniendo el modelo digital, así como teniendo un modelo CAD, permitiría perfectamente bien incluirlo al proyecto arquitectónico desde la fase de diseño y poder asesorarse en cuestión vegetal con las áreas correspondientes, ya sean biólogos, agrónomos, botánicos o algún que tenga ese tipo de experiencia, para saber cuál es la viabilidad de ese tipo de proyectos. No se estaría pensando entonces en la fase del diseñador, del arquitecto, en qué planta poner. Lo que estaría pensando es cómo modular, cómo resolver que el agua no caiga en la ventana, cómo hacer que el sistema de riego logre librar esa parte, cómo tener una estructura de soporte que no dañe la pared o que incluso la mejore, cómo calcular los pesos, qué capacidad térmica va a tener esa pared
vegetada con la incidencia de radiación solar que recibe, que ese proyecto que estamos observando ahí precisamente lo construimos por eso. Era una habitación que se calentaba demasiado y uno de los objetivos del muro verde era reducir la temperatura al interior. Al no requerir la impermeabilización, nosotros simplificamos porque el tipo de placas que nosotros manejamos por sí sola es impermeable, lo cual es un punto nuevamente a favor para no utilizar geotextil. No tendría por qué utilizarse una placa impermeable si el material por sí solo es impermeable. Una de las cosas que también se volvió importante era que no se puede colocar una superestructura de metal pesado a una pared que no fue planificada para ese tipo de estructuras. Por lo tanto, como observamos en el lado estructural, nosotros, al menos nuestros sistemas, se componen de superficies y se componen de canaletas que son muy ligeras, exclusivamente en secciones verticales, ocasionando el menor número de perforaciones y daños hacia la pared. Otro de los beneficios es que obviamente va a ser desmontable. Por lo tanto, si se requiere revisar después de un sismo algún tipo de pared o checar alguna de las cuestiones que está atrás, no tendría mayor problema. En el avance, obviamente, vegetal, nos encontramos con un desarrollo paralelo, puesto que no era suficiente y nunca fue suficiente desarrollar exclusivamente el sistema de soporte. El sistema vegetal fue algo en lo que se tuvo que trabajar bastante. Al no poder comprar más ya plantas como vienen del vivero o no poderlas utilizar tal cual viene, porque muchas veces no es posible tener el nivel de producción de las mismas, las plantas se tienen que someter a cierto tipo de acondicionamientos para poder llegar finalmente a un sistema vertical. Quiere decir que se quita esa bolsita, se quita esa tierra negra, se les da un sustrato que, como observamos en la primera imagen, va a desarrollar una cantidad de raíces muy, muy importante en un sustrato que le permita incluso manipularse sin que exista ese apelmazamiento que termine matando por hipoxia a las raíces. Y de igual forma, se le mezcla con hongos, se le mezcla con bacterias y algunos otros microorganismos que nos ayuden y nos faciliten esa simbiosis vegetal. Quiere decir que esa parte sí se retomó realmente de los proyectos de biomuro existentes. A pesar de no ser un sistema geotextil, nos dimos cuenta que sí existía la posibilidad de crear simbiosis vegetal en la parte interna de los contenedores. Esto entonces nos llevó a estudiar completamente todos los productos, el tipo de bacterias que era compatible con el tipo de planta y muchas otras cosas que tuvimos que empezar a ver en ese desarrollo, lo cual se volvió completamente apasionante para muchos colegas, puesto que estaban acostumbrados quizás a trabajar en laboratorios, viendo algunas cosas mucho más del sector hortícola, y cuando empezaron a ver esto, lo tomaron como un reto, en el cual se empezaron a enfocar y hasta la fecha siguen dándonos aportes muy, muy importantes. En los manejos de sustratos, entonces, se empieza a analizar, más allá de las mezclas que son hechas exclusivamente para hidroponía, mezclas que puedan tener un tiempo largo de vida. ¿Por qué? Porque como decimos nosotros, lo ideal es que el proyecto dure muchos años, puesto que no estamos cosechando como tal las plantas. Así que los elementos que se tienen quizás eran muy buenos para una industria en que produces y cosechas, pero para los muros verdes no lo eran. Aquí entra una fase importante, porque tanto ingenieros como agrónomos, tanto los civiles como los ingenieros agrónomos en ese sentido, empezaron a entrar a una mesa de debate muy, muy intensa para poder checar dos factores. El sustrato debía proporcionar las condiciones necesarias que la planta requiere para un desarrollo, pero al mismo tiempo, ese sustrato tenía que garantizar que no existiera una sobrecarga en peso en nivel estructural de la edificación. Y en el caso de los arquitectos que tienen especialidad bioclimática, ese sustrato también necesitaba garantizar tener una cuestión térmica que aportara esos beneficios que se estaban requiriendo. Los proyectos entonces empezamos a ver que se vuelven súper, súper importantes. Y una de las sugerencias que nos dieron en el sector agrícola fue: toda planta que coloques en un muro verde debe propagarse de manera fácil, puesto que aquí, al no ser un biomuro, sí va a depender obviamente de ese tipo de propagación. Lo que más se buscó en ese momento atacar fue el mantenimiento, la sustitución vegetal de plantas que no nos iban a ser útiles para este tipo de sistemas.
Así que las plantas que observamos ahí, prácticamente todas, se pueden clonar, incluso unas mucho más fácil que otras. Algunas se reproducen por estolones, como en el caso del cintillo o mala madre que observamos ahí, haciendo que entonces, si llegara a ocurrir alguna eventualidad como un granizo, cosas que sí van más allá de lo que normalmente se estiman y que son cuestiones naturales, las plantas que quedan obviamente en buen estado nos permitan a nosotros volver a introducir esta materia vegetal sin tener que hacer una compra-venta, y que incluso le permitió a muchos usuarios hacerlo sin tener que requerir nuestros servicios de contratarlos. Obviamente, rompe con el esquema de jardinería, puesto que muchos de los beneficios que tiene la jardinería en ese sentido es el mantenimiento. El proyecto puede costar cierto porcentaje, pero el mantenimiento va a durar durante muchos años, siendo una entrada económica buena. Si la planta sobreviviera muchísimo tiempo, ¿dónde queda la parte del mantenimiento? Si ellos no tienen una especialidad o no están haciendo una cuestión biológica para saber y para hacer un estudio que soporte los cobros que harían por lo mismo. Observamos entonces que la parte final fue la producción propia de planta, en la cual se empezó a observar que ciertas plantas van a adquirir obviamente cierta resistencia en ciertas condiciones, haciendo que un proyecto que estaba quizás muy al norte o muy al sur del país no se tuviera que llevar planta de Xochimilco o de Puebla a condiciones muy lejanas, esperando que lograra adaptarse. Se hace una reproducción en sitio. Se empieza a buscar que el mismo muro genere la cantidad suficiente de plantas como para que en un proyecto posterior esta planta se pueda introducir en otro proyecto en la misma región, abatiendo costos, obviamente, generando ingresos, porque también hay personas que se requieren dedicar a la producción vegetal, evitando que todo el producto vegetal salga exclusivamente de ciertas zonas del país. Por eso es que lo denominamos agromuros, porque netamente funcionan como un agronegocio. Son muros que van a producir vegetación, que no necesariamente se cosecha a la que está sembrada, pero sí al producto de la misma. Y este producto está canalizado perfectamente bien en las condiciones que se requiere desde su transportación, su acomodo para nuevos proyectos de naturación urbana. Los agromuros entonces, como lo decimos aquí, van a producir más trabajo, no exclusivamente por el costo honorario de instalación, sino pueden llegar a ser factibles como sistemas de mercado en el cual a las personas que muchas veces no pueden llegar a salir de casa, que tienen algún tipo de problema o demás, adultos mayores pudieran ser incluso, tengan este tipo de trabajo en el cual puedan producir y puedan tener esa interacción vegetal y obviamente pues también tener algún tipo de ingreso. Muchos de los proyectos que hicimos en esa época se consiguió obviamente algunos clientes que ya tenían cierta cantidad vegetal y se les compró la planta. Esto entonces nos fue enseñando que el sistema tenía que ser lo suficientemente sencillo como para que las personas pudieran instalarlo, pero que independientemente de lograr la instalación, sí tenían que tener un conocimiento extenso de muchas otras áreas que les permitan tener un desarrollo bueno, puesto que el plástico por sí solo no trabaja. Cuando nosotros empezamos a observar esto, empezamos a desarrollar ciertos modelos y proyectos como estos, que son algún alumno incluso que nos pasa, vemos que existió realmente un proyecto de integración. El sistema entonces, al menos lo que nosotros empezamos a planificar y lo que empezamos a trabajar, nos empezamos a dar cuenta que tenía múltiples ventajas los sistemas modulares. Esto es algo que entonces estuvo enfocado a que ahora ya no dependíamos exclusivamente de nosotros hacer la instalación, sino que podíamos tener a alguien que instalara en sitio o mandarle material para que lo hiciera, puesto que cuando se cotiza un proyecto de muro verde, los costos llegan a ser tan elevados que muchas veces el cliente opta por ya no ponerlo. O simplemente, y eso también se da mucho, si el proyecto no tiene una dimensión inmensa, las empresas tienden a no contestar ni siquiera las cotizaciones porque son muy pocos metros cuadrados para los proyectos que ellos buscan. Muchos países europeos, algo que aprendimos de ellos, es que tienen un servicio precisamente en macro, en el que ellos van a construir todo,
pero también tienen un servicio micro que permite que las personas puedan tener sistemas de autoconstrucción, pero esta autoconstrucción tenga una metodología, o sea, tenga un instructivo de cómo debe trabajarse todo y cómo debe desarrollarse. Cuando logramos hacer esto, para nosotros fue un cambio completamente radical y nos enseñó muchísimo. Hasta cierto punto, fue uno de nuestros proyectos emblemáticos hecho en el 2014, donde desde su construcción hasta hace poco, a pesar de que nosotros hacíamos un trabajo aparentemente de mantenimiento, es un muro en el cual se pudieron obtener cantidad impresionante de datos estadísticos, de velocidad de crecimiento de la planta, de densificación. Fue uno de los proyectos de investigación más grandes que hemos tenido. Quizás el gobierno del Distrito Federal no lo supo en ese momento y por eso, pues obviamente dentro de los recortes que se hizo, lo tomó como jardinería y ya no pidió el servicio. Sin embargo, mucho de lo que logró hacer este muro fue darnos información suficiente para poderla utilizar en muchos otros proyectos. Este muro muchas veces fue desconectado, el sistema de bombeo, el tanque llegó a quedar vacío, y a los 20 días que nos tocaba llegar a verlo, se observaba la planta ligeramente seca, pero la hojita, sin embargo, la cantidad de mortandad era menor al 5%. Y ese 5% se suplantaba muy fácilmente con la planta que estaba aún en muy buenas condiciones. Fue tanto el crecimiento que prácticamente este muro triplicaba la cantidad de plantas que tenía o que tiene puestas ahí anualmente. Muchas de ellas se incorporaron las jardineras del mismo museo, otras se empezaban a regalar incluso a algunos visitantes que de repente iban ahí a hacer algunas cuestiones de mantenimiento, y algunas otras fueron parte de muchos proyectos que tuvimos en otros lugares dentro de la misma ciudad. Estos proyectos entonces se vuelven emblemáticos por eso, no por el cómo se ven, no por la estética que tengan, no por el color, sino porque realmente son mecanismos que aportan conocimiento, aportan una interacción con el usuario, incluso permitieron abastecer de mayor cantidad de vegetación a varias áreas del mismo museo. Este proyecto, que también se vuelve importante, es una muestra de un proyecto que se hizo en Pachuca en una condición climática bastante dura en condiciones de heladas, en donde el proyecto inicial obviamente se empieza a dejar crecer. No había un tapiz al 100% porque no era el objetivo. Y se le permite a la persona, obviamente, se le da la capacitación más básica para que pudiera empezar a trabajarlo como tal. Y pues nos sorprende y nos sorprendió que después observamos estas imágenes en sus perfiles de Facebook donde el muro ya estaba prácticamente desbordante. Esto es lo que se busca, esta combinación entonces entre la parte biológica, pero también este trabajo tan específico y tan arduo que se tienen en las bitácoras de los agrónomos, que garantizan, un agrónomo no pone un vivero para ver si le da jitomates, lo pone porque va a dar jitomates. Esto entonces es una combinación en la que los arquitectos y los ingenieros que trabajamos aquí, pues fuimos aprendiendo muchísimo de esta área y de esta vinculación, en donde empezamos a trabajar de manera conjunta y a final de cuentas, uno de los orgullos más grandes que tenemos es que la persona actualmente dueña de este muro lo sigue teniendo, lo sigue manteniendo y sobre todo lo sigue disfrutando. Ese mantenimiento se transformó entonces en este sentido de biofilia que nosotros queremos expresar y que para nosotros es importante, el amor por lo vivo, la interacción con lo vegetal. El beneficio psicológico va más allá de ver la planta, es tocar la planta, es sentirla, es ver que el proyecto está vivo, en una zona donde si salen de esa puerta, de esa casa, todo es prácticamente seco. Entrar y observar esto realmente tiene un sentido importantísimo, y el que una sola persona pueda mantener un muro de este tamaño sin tener que pagar es impresionante. Finalmente, eso nos llevó a entender que uno de los beneficios principales y el futuro al que hay que apostarle a la naturación vertical no es pensar en la mejora de la calidad del aire, y menos ahorita en este tiempo,
es pensar en la mejora de la calidad de vida de la planta y del ser humano. Esa interacción simbiótica que nos puede ayudar psicológicamente bastante, que nos va a hacer entender y que nos va a permitir enseñarle a futuras generaciones cómo es que se da esto. Observamos a todos ellos y a pesar de que no pudimos meter dentro del collage a los más de 2.500 alumnos que hemos tenido en los últimos 6 años, para nosotros es un orgullo observar las imágenes que nos dan. Observar que entonces el mecanismo que hicimos no es el trabajar exclusivamente con proyectos como lo hacemos para algunos sectores. Ellos son el proyecto mismo. Ellos pueden instalar las cosas. Ellos pueden tener la vida como tal. Ellos sí generan también proyectos para algunos clientes, pero todos ellos pasaron por una metodología en la cual van a transmitir mucho de este conocimiento, van a transmitir mucho de estas experiencias. Ellos son parte misma de la experiencia, puesto que la mayoría de ellos ya tiene su propio muro verde. Los metros cuadrados que puedan tener columnas verdes del periférico realmente se quedan muy pequeñas en cuestión de metros cuadrados que han colocado los alumnos que hemos tenido, las personas que incluso han conocido estos sistemas y sobre todo los aportes que han tenido posteriores a lo mismo. En la imagen, lo que observamos son una cantidad de profesionistas de muchas áreas, todos ellos conviviendo, entregando proyectos muy distintos, entregando cuestiones muy distintas, pero compartiendo esto que es la naturación urbana. Es retomar y regresar a esta parte humana en la cual nosotros tenemos un respeto hacia la vida. La planta deja de ser un objeto. Y si se requiere entonces una pared donde podamos tener gran número de especies bajo un control, obviamente las paredes verticales en sistemas como los agromuros son el futuro de los sistemas de naturación vertical. Realmente agradezco mucho la atención que nos han puesto en esto. Hay muchas cosas que tendrían que profundizar y una de las metas que tuvimos y logramos el año pasado fue crear las certificaciones en este tipo de sistemas y seguimos peleando todo el tiempo para que de forma institucional incluso ya no sea tan fácil que cualquier persona que no tenga algún tipo de capacitación pueda construir obra pública y salvar así la vida de un número impresionante de material vegetativo. Esperamos que esto sea importante, les haya aportado algo el día de hoy, porque pues realmente es el objetivo, compartir y transmitir. Así como la infraestructura de construcción se lleva a cabo, la infraestructura educativa es fundamental. Si nosotros no hacemos paralelo un avance tecnológico a un sector educativo que pueda comprenderlo, asociarlo, asimilarlo y hacer lo propio, estaríamos perdiendo el tiempo y exclusivamente nos iríamos por lo aparente. Deseo que tengan bonita noche. Por ahí leeré algunos comentarios de repente que nos han estado dejando o si es que no los dejan para poderlo manejar. Y bueno, espero que estén muy bien. Me despido. Pasen bonita noche.